Gracias a todos. En nombre de la Junta Directiva y del Comité Organizador del 21º Encuentro Pediátrico Internacional del Hospital Herrera Llerandi, les damos la cordial bienvenida a esta tercera jornada del 21º Encuentro Pediátrico. Hemos tenido una gran afluencia de participación y les damos un gran agradecimiento a todos los que han hecho posible su participación de manera virtual. En esta tarde ya tenemos la última jornada y van a ser unas pláticas de mucho interés. Tenemos ya conectado al doctor Ricardo Quiñones, quien va a dar la primera plática, y para ello contamos con el doctor Calvin Illescas, quien hará la presentación de la primera conferencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la segunda jornada del 21º Encuentro Pediátrico Internacional. Es importante darle la bienvenida también a todos los compañeros, amigos, médicos, colegas, más de 2.300 que en este momento nos están viendo. Y el día de hoy nos toca iniciar y continuar la conferencia con el doctor Ricardo Quiñones. El doctor Ricardo Quiñones es guatemalteco, médico de éxito en el extranjero, es pediatra y su especialista en medicina hospitalaria pediátrica, es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo su posgrado en pediatría en el Hospital Texas Children y Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Es considerado un líder en el movimiento hospitalista pediátrico y es miembro del grupo que aplicó para certificación inicial de hospitalistas pediátricos. Es miembro de la Junta Directiva Hospitalaria del Board Americano de Pediatría de Estados Unidos. Su mayor interés clínico y varias de sus publicaciones son dirigidas al uso adecuado y juicioso de terapias y exámenes diagnósticos en niños. Actualmente es jefe del Departamento de Pediatría Hospitalaria del Hospital de Texas Children en Baylor College of Medicine. Con ustedes, el doctor Ricardo Quiñones. Muy buenas tardes, es un gusto en verdad estar de nuevo con ustedes y esta vez tal vez con un poco menos de los problemas técnicos de ayer. En verdad, como muchos ya lo han dicho, sería un honor estar con ustedes en persona y estoy seguro que en algún futuro lo podremos hacer. Entonces, vamos a hablar hoy sobre algo muy importante. Yo creo que esto, sobre todo hoy en día, tiende a ser muy importante porque el último año que hemos vivido ha sido un año que la influencia de la industria en nuestro trabajo ha sido grande y lo sigue siendo y lo seguirá siendo mientras exista la medicina y nuestra necesidad de tener nuevos medicamentos y producción de medicamentos. Siempre habrá una relación con la industria. Entonces es importante saber el impacto que tiene la industria en nuestra práctica. Y sobre todo, nosotros somos pediatras, la mayoría de los que estamos aquí presentes, entonces vamos a hablar sobre todo un poquito dirigido hacia la medicina en general, con ejemplos pediátricos de cómo la industria influencia nuestra práctica. Yo no tengo ningún interés comercial o financiero que declarar. Pero esto vemos, este es un como resumen de dónde salen las nuevas terapias, cómo comienzan, desde la idea hasta el paciente. Primero identificamos un problema, una pregunta. Después diseñamos un estudio y el análisis de ese estudio después de hacerlo. Después lo diseminamos, lo publicamos. Y de ahí vienen nuestros conocimientos y después se llega a la adaptación y la producción del conocimiento. Entonces, en esta plática mis objetivos son ilustrar cómo críticamente revisar ciertos artículos de investigación y cómo demostrar
que el patrocinio de la industria puede afectar la forma en que se lleva a cabo esa investigación y cómo el financiamiento de la industria puede afectar el análisis, la presentación y hasta la publicación de los resultados. Ahora, un objetivo no es vilificar o avillanar a la industria farmacéutica. Muchas de las cosas buenas que tenemos hoy en día, sobre todo cosas como las vacunas, como lo tenemos lo que es la vacuna del COVID, que van a salvar tantas vidas, fue debido a la industria. O sea que no vamos a avillanar a la industria porque nuestra relación con la industria ha llevado a cosas muy buenas. Y tampoco quiero sugerir que aquellos que no tienen ninguna relación con la industria, como yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna relación con ninguna industria, no platico para ninguna casa médica, no tomo dinero de ninguna de casa médica, eso no significa que yo no tengo sesgos. Es más, yo diría que algunos de los sesgos y conflictos más grandes son los sesgos y conflictos académicos, de los cuales yo tengo mucho y muchos de mis compañeros también. O sea que eso no nos mantiene a nosotros fuera o libres de sesgos. Pero hoy vamos a hablar cómo la industria puede producir varios de ellos. Cuando se analiza un artículo es importante ver todo, los autores y la fuente del financiamiento de los autores, por eso es que se los piden. En un artículo les piden las fuentes de financiamiento porque es importante saberlos. Hay que ver cuál es la pregunta, cómo se diseñó el estudio, qué sujetos usaron, cuáles son las variables que utilizaron para analizar el estudio y cómo se analizaron los resultados y presentación de los resultados. Sobre todo, cuál es el tamaño del efecto. Es muy importante conocer los intervalos de confianza. Nunca hay que ignorar eso porque podemos ver un efecto, pero cuando los intervalos de confianza son amplios, puede ser que el efecto verdadero que estamos viendo no sea la verdad. Y después analizar la discusión y conclusiones. Todo esto es muy importante y por algo está en los estudios. Ahora, enfoquémonos ahorita en uno de ellos, que es los autores y las fuentes de financiamiento. Sabemos que la industria patrocina más estudios que fuentes públicas, como la que es aquí en Estados Unidos, el NIH, es la fuente pública para hacer estudios. Ellos dan mucho menos dinero que la industria. La industria dan mucho más dinero, muchos más estudios son publicados y patrocinados por ellos. Y revisiones sistemáticas de la literatura nos han demostrado que los estudios que son financiados por la industria tienden a ser más favorables. En general, cuando un estudio es financiado por la industria, es casi siempre un estudio positivo y no tanto así con los estudios que son financiados públicamente. Ahora, ahora analicemos un poco las preguntas que se hacen y los temas de investigación. ¿Por qué hacemos ciertas preguntas y por qué investigamos ciertas cosas? Bueno, algunas cosas las investigamos simple y sencillamente porque para eso hay fondos. El año pasado, si usted quería estudiar COVID, lo más probable es que iba a encontrar quién patrocinar ese estudio porque había mucho dinero para estudiar COVID. Si hubiera querido estudiar cosas como leishmaniasis, probablemente no, porque no había mucho dinero para eso. Entonces, de dónde vienen los fondos, a veces vienen las preguntas. Y sabemos que enfermedades tropicales, enfermedades que tienen que ver con el ambiente, enfermedades mentales, en esto no hay tanto dinero. Entonces, en esto no hay tanto disponibilidad de fondo. Y entonces hay menos investigaciones en este tipo de enfermedades que a veces pueden ser más importantes para la salud mundial y pública, pero no hay tanto dinero porque puede ser que no encuentre la industria una manera de recuperar sus fondos cuando invierten en algo. Esto es uno de los ejemplos. Ustedes se acordarán cuando fueron aquellos casos de Ebola que comenzaron primero en África, después se regaron a algunos otros países. Aquí en Estados Unidos hubo algunos casos que fueron contraídos por pacientes, que todo comenzó en África. Lo que no se sabe es que una vacuna para Ebola ya prácticamente lista existe desde hace rato.
y estuvo prácticamente ya lista para ser usada y ser investigada en humanos, o sea, la fase 3 de la vacuna ya existía. Pero como la Ebola es una enfermedad muy rara, no es como el COVID que infectó a todo el mundo, el Ebola todavía es un virus que cuesta infectarse con él. Se puede aislar los casos y exterminarlo completamente. Claro, es muy letal, pero no se va a regar por todo el mundo. Entonces, hacer una vacuna para Ebola no va a traer tanto dinero para una compañía que hacer una vacuna para COVID. Entonces, esta vacuna se estuvo guardada por mucho tiempo y hasta después de que fue la mini pandemia o la mini, no fue pandemia, sino que la cantidad de casos que hubo, que estuvo mucho en las noticias, se comenzó a investigar ya más el uso de esta vacuna. Ahora veamos cómo puede el diseño de los estudios ser afectado. Ya sabemos que los estudios, los ensayos controlados aleatorios son el estándar de oro. Pero también pueden ser diseñados para producir ciertos resultados. Por ejemplo, los sujetos que estudiamos nos pueden dar resultados más favorables, así como también los variables y los resultados, las variables de resultados y las variables predictoras. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, sabemos que los estudios, las personas que usualmente seleccionan para estudios son los que menos efectos secundarios puedan tener. Entonces, grupos más vulnerables como los niños, las mujeres, las personas de alta edad, usualmente los excluyen de los exámenes porque exactamente al incluirlos puede ser que los resultados que den alguna investigación no sean tan favorables porque hay más efectos secundarios y entonces muy poca vez los incluyen en estudios. Es más, en la mayoría de estudios excluyen a los niños, a las personas de alta edad e incluso en algunos a las mujeres. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, este fue un estudio muy importante para nosotros los pediatras de los beta agonistas. Yo hablé sobre el asma ayer, de los beta agonistas de larga duración. Yo hablé mucho de los beta agonistas de corta duración. Este era un estudio sobre los beta agonistas de larga duración que se sabía que podía incrementar muertes en pacientes con asma muy severa. Y entonces GlaxoSmithKline, que era los que producían esta medicina, hizo este examen para ver si en verdad podía incrementar la muerte en pacientes. El problema es que excluyeron pacientes con asma muy severa. Entonces, los efectos, por supuesto, fueron favorables, pero hubo una exclusión de los pacientes a los cuales esta medicina podía afectar más en un efecto secundario. Y esto fue publicado en el New England Journal of Medicine y se usó por un tiempo esto hasta que se vio que pacientes con asma muy severa estaban muriendo. Ahora, las variables de predicción, ¿cómo pueden afectar? Si se escogen dosis más bajas o se comparan cosas más tóxicas o las comparamos contra cosas inefectivas como el placebo cuando estamos comparando dos medicinas. Este es un ejemplo, por ejemplo, los inhibidores tópicos de la calcineurina. Se usa mucho en dermatitis atópica en niños. Incluso lo usamos mucho hoy en día. Los estudios que nos dijeron que estos medicamentos eran efectivos fueron casi exclusivamente pagados por la industria. Novartis, Fujisawa, para todos estos medicamentos que son inhibidores de la calcineurina. El problema es que los estudios fueron hechos o contra placebo, que por qué va a funcionar el placebo contra la dermatitis atópica, o contra esteroides de baja potencia. Ahora, sí es importante hacer estudios aleatorios y utilizar el placebo como estudio, pero eso es cuando no se sabe si hay algo efectivo. Cuando ya se sabe que hay algo efectivo, como los esteroides de alta potencia para algo, ese es el gold standard para compararlo. Si se hubiera comparado
estos inhibidores tópicos de la calcineurina contra la hidrocortisona de 2.5 miligramos, que sabemos que es altamente efectiva para la dermatitis atópica, tal vez no hubiera sido tan efectivo o por lo menos no hubiera enseñado que era superior a eso. Y aquí vimos los costos. El Elidel, $287, Protopic, $74, la hidrocortisona, $4. Ahora, ¿cómo se pueden manipular las variables de resultado? Las variables que se utilizan para las investigaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. A veces se miden los resultados indirectos, no a lo que los pacientes les importan necesariamente. Entonces vamos a ver, este es un ejemplo en adultos, pero sabemos que las contracciones ventriculares prematuras después de un infarto son malas. Pueden causar muerte súbita después de un infarto. La ecainamida y la flecainamida disminuyen la cantidad de contracciones ventriculares prematuras. Entonces uno diría, bueno, si disminuyen las contracciones prematuras y las contracciones prematuras son algo que puede llevar a muerte, entonces uno diría, pues entonces van a haber menos muertes después de un infarto si se les da estos medicamentos. Pero no fue así. Al contrario, ya cuando los primeros estudios demostraron que disminuía las PVCs, pero los siguientes estudios que ya se comparó contra la mortalidad, no solo no mejoraron la mortalidad, pero la empeoró e incrementó la mortalidad casi 3 veces más. Esto llevó a bastantes muertes en exceso, lo que los investigadores calcularon que por lo menos varias 10,000 de muertes fueron probablemente causadas por el uso de estos medicamentos. Esto es un resultado ya que sí se hizo en niños. Esto fue un estudio de una solución de hidratación que se llama Riselite, que sería como arrozlite, porque supuestamente estaba basado en el arroz. Y lo interesante de esto es que compararon lo que hicieron con esta investigación es que lo compararon con una cantidad tremenda de resultados. Entonces, mientras más variables añada uno, más de alguna va a mejorar. Pero lo importante es las variables que le importan al paciente, que le importa a uno. Entonces, después de haber tantas comparaciones, más sí hubo varias que parecían mejores, pero el tiempo de rehidratación, la duración de la diarrea, que son las cosas que les importa a uno en la enfermedad diarreica, no mejoró. Una de las cosas que ellos dijeron que había mejorado era el volumen de la diarrea. Bueno, eso está muy bien, pero si el paciente sigue deshidratado, ¿qué me importa a mí qué volumen de diarrea tienen? La conclusión que ellos pusieron en sus folletos era que la hidratación oral con Riselite fue mejor que una solución basada en glucosa, que es lo que usamos ahora, la Pedialyte y cosas así. Pero después, no solo no era cierto, porque las cosas de verdad que nos importaban, como la rehidratación, no era mejor, sino que después les ordenaron que tenían que quitar el nombre de rice del componente de esto, porque lo investigaron y paró siendo que no tenían nada de arroz, solo era el nombre. Entonces el FDA les pidió que lo quitaran. Y esto pasa mucho. Esto solo es un ejemplo alrededor de los años. Yo solo tengo aquí hasta el 2013 de todos las multas que les han dicho a las diferentes compañías que han tenido que pagar a veces por cosas criminales o simplemente por estafas o por simplemente decir cosas que no fueron ciertas en sus publicaciones. Ahora, ¿cómo podemos, al presentar los resultados, cómo puede afectar la influencia de la industria? Sabemos, es muy diferente el tamaño del efecto
contra los valores P. Es muy diferente el riesgo relativo contra el riesgo absoluto. Y es muy diferente cuando vemos la cantidad de pacientes necesarias para tratar, aun cuando algo es efectivo. También los costos son importantes. Pero veamos, ¿qué es lo que se publica? Todos sabemos lo que significa los valores P y todos utilizan valores P para decidir si algo es efectivo o no. Sabemos que P igual o menor a 0.05 significa que hay mucho menos, hay solo un 5% de posibilidad que los resultados sean por suerte. Eso quiere decir que el 95% de los resultados es probablemente porque sí hay un efecto. Y asumimos que si la P es todavía menor, es mejor, pero eso no es necesariamente cierto. Por ejemplo, si un estudio tiene está bajo empoderado, puede ser que tenga una P que no es significativa, pero puede ser que ella que sí sea significativo. Pero lo más común es que reclutan tantos pacientes que la P se ve muy bien, pero es porque está sobreapoderado el estudio. Entonces, y también a veces cuando estudiamos muchos outcomes, muchas variables, puede ser que encontremos más de algún efecto positivo. Esto es una medicina, este era un medicamento que era hecho para el herpes labial. Fue un estudio aleatorio que fue hecho en 1,573 pacientes de 31 diferentes clínicas de Estados Unidos. Y fue penciclovir al 1% contra placebo aplicado cada 2 horas mientras uno está despierto. O sea, tendría que agarrar esto, ponérselo cada 2 horas en el labio mientras uno está despierto. Gracias a Dios, mientras está despierto y no le dijeron a uno que tenía que despertarse. Y ellos demostraron que tenía un efecto del menor al 0.001 era la P. Diría uno, qué impresionante, esto sí funciona. El problema es que cuando ya vemos el efecto total, el tamaño del efecto, era que sin este medicamento los síntomas duraban 5.5 días. Con el medicamento los síntomas duraran 4.8 días. Eso es 13% menos duración que y eso nos da una P de 0.001. Entonces, cuando el tamaño del estudio es grande, los valores P pueden ser grandes o significativos y bien significativos, como en este caso, pero el tamaño del efecto es muy pobre. ¿Qué me importa a mí que mis síntomas van a durar solo 13% menos si tengo que estar poniéndome algo en mi labio cada 2 horas mientras estoy despierto? Yo creo que me aguantaría. Y sobre todo si tengo que gastar $800 para que mis síntomas me duren 13% menos. Esto es un ejemplo de un medicamento que se usaba en la hemorragia subaracnoidea, el Nimotop. Y se demostró que había 34% menos de infarto en pacientes con hemorragia subaracnoidea si utilizaban este medicamento. El problema es que eso es un riesgo relativo. De los pacientes afectados, solo el 34%. Eso es un riesgo relativo. Pero nosotros queremos saber si a la totalidad de los pacientes que tienen esto, se los damos, cuál va a ser el efecto. Ese es el riesgo absoluto. Y cuando calculamos el riesgo absoluto, vemos que es solo del 11.2%. Pero esto fue lo que ellos publicaron. Vean la diferencia entre las gráficas. Cuando ya comparamos las gráficas, la original del lado izquierdo, con lo que debió haber sido a escala del lado derecho, ya no se ve tan impresionante. Esto lo hacen muy frecuentemente. Publican los riesgos relativos y no los riesgos absolutos, que es lo que nos importa más.
Esto es muy importante porque esto es una estrategia frecuente de las compañías de la industria. Este también fue un estudio aleatorio controlado que se hizo para pacientes de esta plecanatida, que era para el estreñimiento. Se reclutó a 1,394 sujetos de 164 clínicas diferentes. Y se demostró si plecanatida de 3 o 6 miligramos era más efectivo que el placebo. Y se demostró que sí, definitivamente, si se comparaba con el placebo, hubo un número necesitado para tratar de 9.3, o sea que había que tratar 9.3 pacientes para que uno ya no estuviera estreñido. El costo de 30 tabletas de 3 miligramos es $406. Y para mantener este tratamiento, para afectar a relativamente solo 1 de cada 9 pacientes, es un costo anual de casi $45,000 por paciente. Entonces yo diría que ya al verlo de esa manera, tal vez no vale la pena utilizar este medicamento, sobre todo que lo compararon contra placebo y no contra otros medicamentos que son muy efectivos para el estreñimiento. Ahora, pero lo muy importante de ver en este estudio es otra cosa. ¿Por qué necesitaron sacar pacientes de 164 centros? El estreñimiento es una enfermedad sumamente común. ¿Por qué tienen que ir a 164 centros para buscar sujetos con estreñimiento cuando es algo muy común? Con ir a probablemente 2, 3 centros tendrían el doble de los pacientes que tuvieron acá. Y esto es una estrategia muy común que usan los pacientes en las compañías que son ensayos de siembra, que son entre investigación y marketing al mismo tiempo, porque lo que hacen es que reclutan a estos centros para investigar este medicamento y a la hora que se apruebe este medicamento, ya estos centros saben usarlo. Y entonces ya tienen 1,364 clientes. No era necesario reclutar pacientes en tantos centros, con solo 2 hubiera sido suficiente, pero lo hacen para que ya tengan clientes a la hora de que este medicamento sea aprobado. Y esto pasa cada rato, por eso es que personas de mucha influencia, como lo son Richard Smith, que fue el editor del British Medical Journal, y Richard Horton, que fue el editor del Lancet, han dicho cosas como que las investigaciones y las publicaciones en algunas maneras han sido como una rama de la industria y sirve como lugares de anuncio para las casas farmacéuticas. Y personas como editores, el editor principal del New England Journal o la persona que fue la cabecilla del American Cancer Society han escrito libros enteros sobre este problema y la forma en que la industria ha influenciado no solo lo que se investiga, pero los resultados y las publicaciones. Esto es uno muy importante porque, sobre todo en cuanto a publicaciones, porque estos son medicamentos que se utilizan mucho, los antidepresivos. Y para mí esto es una de las cosas que en verdad es algo muy, muy preocupante, porque ¿quién no conoce a alguien que tiene recetado algún antidepresivo? Ya sea alguien que me está escuchando ahorita o algún familiar. Más de alguien conocemos que está tomando un antidepresivo. Es un medicamento muy común. Los estudios iniciales que probaron que los antidepresivos funcionaban fueron publicados prácticamente todos por la industria farmacéutica. Y el 94% de ellos fueron positivos. Demostraron eficacia de los medicamentos. Pero al FDA, cuando van a probar algo, hay que mandarles todos los estudios. No solo los publicados, sino que todos los estudios.
Y esta publicación en el New England Journal comparó los estudios publicados contra los no publicados y demostraron que cuando se incluían todos los estudios sobre la eficacia de estos medicamentos, solo el 51% eran positivos. Eso quiere decir que si hubiéramos tenido toda esta información, los antidepresivos es prácticamente como lanzar una moneda al aire, 50-50, y no tan efectivos como pensamos. Y para mí esto es un gran escándalo de lo que no se habla suficiente. Esto lo tengo aquí de último porque es algo muy reciente. Acaba de ser publicado en JAMA este año. Y para mí, de nuevo, algo muy interesante. Esto es para pacientes que tienen hemoglobina S. Si conocen pacientes con hemoglobina S, nosotros tenemos varios en nuestro hospital. Tienen crisis vasooclusivas muy frecuentes, que es lo que causa el dolor en estos pacientes. Y fue una investigación sobre este medicamento, el Poloxamer 188, contra placebo para crisis de dolor en niños y adultos. ¿Y qué demostró? El estudio fue completado en el 2016 y lo que demostró era que no era más efectivo que el placebo, este nuevo componente. Ya habían publicaciones previas observacionales que había dado un auge a que esto era efectivo en crisis vasooclusivas. Pero por supuesto que es muy importante cuando un medicamento no se ha demostrado su eficacia, que se compare contra el placebo, en este caso, porque si solo hay estudios observacionales, puede ser que lo que uno esté viendo es el efecto placebo. Entonces, en este caso, sí era muy correcto compararlo con placebo. Ahora, lo que pueden ver aquí es que el estudio fue completado en el 2016, pero fue publicado hasta 2021. ¿Por qué? Se preguntarán. Y la respuesta es porque la compañía que originalmente pagó por este estudio, la compró otra compañía y esta otra compañía quería comenzar a usar este medicamento y entonces no quisieron publicar el estudio, decidieron no publicarlo. Pero el investigador principal, que era un investigador de una universidad, decidió que era importante publicar este estudio negativo y entonces, usando sus propios recursos, completó el estudio y lo publicó, pero se tardó 5 años más en poder hacer eso. Una cosa muy valiosa y con mucho valor, porque si no, puede ser que este medicamento lo estaríamos usando en niños y en adultos y no es efectivo. Y que fuera solo apoyado por estudios observacionales. Y este estudio fue publicado en JAMA y hubo un editorial que acompañó a este estudio donde hablaron sobre esto, cómo esto era un ejemplo de cómo la industria había tratado de suprimir un estudio porque no era favorable para este medicamento. Entonces, en resumen, la relación con la industria y la investigación puede afectar muchas cosas, desde la pregunta hasta los sujetos, hasta las variables, hasta la presentación de los resultados, hasta la discusión y conclusiones que se llevan e incluso dónde, cuándo y cómo se publica estas investigaciones. Ahora, de nuevo, las conclusiones erróneas que no se deben tomar que todo aquello que está patrocinado por la industria no vale la pena. Por supuesto que no. Y que tampoco aquellos que publican cosas que no está patrocinado por la industria, que no también tengan a veces ejemplos donde se han equivocado. También puede ocurrir eso. ¿Qué cambios pueden hacer inmediato en su práctica después de oír esta plática? Pues una de las cosas es que pongan más atención a las partes de las investigaciones que uno a veces no le pone atención, que es los disclosures, que es donde dicen quién pagó la publicación.
Y pensar un poco cómo el hecho de que esta persona, de que los medicamentos hayan sido patrocinados por una industria pueden afectar los resultados, el diseño del estudio, etcétera. Y yo diría que más importante todavía, no tengan ninguna prisa en utilizar nuevos medicamentos, especialmente los más nuevos, cuando hay otros medicamentos que ya tienen efectividad y ya tienen ustedes mucha práctica con estos medicamentos. No hay ninguna prisa. Yo diría que ahorita estamos viviendo un ejemplo. Uno de los medicamentos que más estamos utilizando en el COVID, que es este antiviral que se está utilizando ahora mucho en día, fue basado en una publicación positiva que fue patrocinada por la casa que lo hizo, que se publicó en el New England Journal. Desde entonces han habido por lo menos 2 estudios independientes en Europa que no han demostrado lo mismo. Es más, han demostrado estudios negativos. Ahora ya esta casa ha hecho muchísimo dinero con esta medicina e incluso ahora vamos a tener que pensar si es bueno usarla o no. Entonces yo diría que no hay ninguna prisa a veces en usar medicamentos, sobre todo cuando las investigaciones todavía se están llevando a cabo. Y entonces ahí, esta es una pequeña bibliografía. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Quiñones. Escuchamos la conferencia ¿Cómo influye la industria farmacéutica en la práctica pediátrica? Como decía un maestro, el doctor Rolando Figueroa, miren, con el primer artículo que encuentran en la actualización, no cambian sus terapéuticas que ustedes ya tienen y que conocen. Tenemos 2 preguntas. Una es del doctor René Comparini o Ordóñez Comparini. El problema en Guatemala, y creo que en todos los países, los visitadores médicos dan indicaciones para sus medicamentos que no son las adecuadas. ¿Controlan eso en Estados Unidos? Esa es muy buena pregunta. Yo diría que las leyes en Estados Unidos, aunque no soy tan familiar con las de Guatemala, pero sí un poco, protegen un poco más al médico de esa relación con el visitador médico. Y también son un poco más estrictas en cuanto a lo que los visitadores médicos pueden decir y no pueden decir. Pero aún así, la influencia es grande. Yo diría que una de las cosas muy importantes para tener en cuenta es que yo no conozco ningún médico que, o por lo menos cuando se está hablando en general, conozco muy pocos médicos que si uno les hace la pregunta, ¿usted cree que el visitador médico tiene alguna influencia sobre usted? En la gran mayoría, todos dicen que no. Y no solo esto no es cierto, sino que se ha comprobado que no es cierto. Los médicos que los visitan más, los visitadores médicos, se ha demostrado en varias publicaciones que tienden a recetar más los medicamentos de la casa que más los visita, incluso cuando hay medicamentos más eficaces. Todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros podemos ser influenciados por el empuje de estos medicamentos hacia nosotros. Si no, no gastarían tanto en tener a estas personas, las casas médicas. Entonces, yo creo que esto es muy importante saber que sí tienen esta influencia. No sé, creo que no contesto de todo la pregunta, pero para mí lo más importante, sobre todo para los médicos jóvenes que nos están viendo, es que sepan que cuando están considerando tener alguna relación con una casa médica, es que ustedes no están, pueden ser influenciados, aunque ustedes no lo crean.
Algo muy importante es qué podríamos hacer nosotros los médicos, cómo poder detectar realmente, como hemos visto ahorita en el proceso de la pandemia, que quieren ofrecer sus productos, que es la última novedad y que eso va a salvar y que eso es buenísimo para lo que ellos desean que uno quiera tratar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar o aprender, especialmente para darle la interpretación a todos los estudios, como usted nos lo explicó? Bueno, creo que les expliqué una forma sistemática de analizar estudios, pero muchas veces medicamentos y terapias o estudios son utilizados antes de que existan las publicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber si estamos llevando a cabo una buena práctica médica cuando no hay resultados, cuando no hay investigaciones? Y yo diría que es muy difícil, es muy difícil. Este año lo que nos enseñó es que en desesperación, incluso médicos que tienen muy buena intención practican muy mala medicina. Y yo no creo que sea culpa necesariamente de esas personas, sino que simple y sencillamente ha habido un ámbito de desesperación. Hemos visto familiares morir, hemos visto gente conocida morir, y cuando es alguien querido o es alguno de nuestros pacientes, queremos hacer todo lo posible porque esto no ocurra. Yo pienso que una manera de mantenerse por lo menos arraigado a la realidad es saber que los medicamentos, no importa qué tan crítico esté el paciente, si está levemente enfermo o está críticamente enfermo, los dos lugares opuestos, los efectos secundarios de los medicamentos son igual para todos. Son igual, van a haber efectos secundarios en los pacientes levemente enfermos y en los pacientes críticamente enfermos. Y si tenemos eso en mente, que el riesgo de los medicamentos es equitativo para todos, entonces yo creo que vamos a tender por lo menos a pensarlo 2 veces antes de usar medicamentos en personas que están levemente enfermas con una enfermedad que en verdad para la gran mayoría de personas sigue siendo una enfermedad autolimitante. Entonces, esa sería mi sugerencia, es simple y sencillamente saber que el efecto secundario y los efectos adversos de los medicamentos, esos son iguales para todos, no importa si uno está muy enfermo o no. Gaidán Mendoza comenta, muchas casas médicas agrandan a los médicos con obsequios. ¿Podría ser esta una de las causas que influyan en nuestros médicos, sobre todo en los jóvenes? ¿Eso es frecuente en Estados Unidos? Aquí se ha tratado de quitar eso. Por ejemplo, aquí una casa médica no puede pagar por viajes, no puede dar regalos a los médicos. Tiene que ser todo en el ámbito de una conferencia como esta. No puede ser independiente y no puede ser individual. Yo pienso que esa es la única manera de combatirlo. Con el paso de este tipo de regulaciones que prevengan que haya una influencia directa, tan directa sobre los médicos, porque siempre las casas médicas siempre lo van a probar. En México, en algunos países de Sudamérica, ya han logrado pasar este tipo de cosas y ha mejorado muchísimo. Yo creo que Brasil fue uno de estos ejemplos. Chile creo que es de los mejores ejemplos en Latinoamérica en cuanto a la influencia y el contacto directo que pueden tener las casas farmacéuticas con los médicos. Pero sí, yo diría que sobre todo esas interacciones individuales, cuando hay obsequios individuales y pago de cosas como cenas, viajes, eso es de las cosas que más influye en la práctica y que debemos en verdad evitar. Para comentarle al doctor Ezio Kulajay, las conferencias y a todos los que estén interesados pueden ser observadas en el link donde ingresan al Congreso. Con esto le estamos dando las gracias al doctor Ricardo Quiñones y excelente conferencia.
Invitamos al doctor Rubén Ruiz para la siguiente conferencia. Muchísimas Muchas gracias, Un doctor. placer. Quiñones. Ya. Buenas noches a